Hola profe. Yo les vengo a hablar sobre pues uno de los artículos que encontramos o que escogimos para realizar pues este trabajo. Entonces el artículo se titula Cambios degenerativos en la rodilla 2 años después de la rotura del ligamento cruzado anterior y factores de riesgo relacionados, un estudio de seguimiento observacional prospectivo. Bueno, entonces digamos que como podemos observar, escuchar, eh, el tejido elegido en este caso pues es el ligamento, más específicamente el ligamento cruzado anterior, y pues las alteraciones que se encontraban dentro del artículo, digamos que de manera general pues es la rotura, ¿no? Entonces digamos que ya más entrando como al tema, como al artículo, pues hay que primero recordar que el ligamento cruzado anterior es de los principales ligamentos de la rodilla. Este ayuda a estabilizarla. Su función también es evitar el desplazamiento excesivo de la tibia hacia adelante en relación con el fémur. Digamos que esto lo explica el texto como una forma de introducción. Y además controla la rotación pues de la rodilla. Entonces digamos que cuando este ligamento se rompe, provoca inestabilidad en la articulación, lo que, como nos explicaba el artículo, puede desencadenar un montón o una gran cantidad de alteraciones que afectan tanto al cartílago como a otros tejidos pues de esta rodilla. Digamos que entrando ya a, bueno, cabe destacar que pues esta lesión de rotura del ligamento cruzado anterior se ha ido incrementando en los últimos años en cuanto dentro del deporte, sobre todo en el mundo del fútbol, que es como el deporte que más se maneja o que yo también más conozco. Esta lesión ha ido agarrando demasiada pues fuerza y muchos deportistas, muchos futbolistas se han lesionado durante el último tiempo, pues de rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces digamos que es algo interesante como para destacar. En cuanto a las alteraciones que nos explicaba el artículo, nos decía que las alteraciones que sufría ese tejido las alteraciones específicas que sufría este tejido tras la rotura era primero el daño del cartílago, ya que nos decía que después de la rotura del cartílago sufría cambios degenerativos debido a la pérdida de estabilidad articular, lo que causaba un incremento en la fricción y el estrés mecánico de la rodilla que aceleraba el desgaste del cartílago. El artículo nos indicaba que en el estudio que se realizó se observaron defectos en el cartílago en los compartimientos tibiofemoral medial en un 12% y lateral en un 27%. También nos hablaba de otra alteración que era la formación de osteofitos, que nos explicaban que eran pequeñas proyecciones óseas que se forman en respuesta al deterioro pues de este cartílago. Digamos que su aparición nos muestra un intento del cuerpo de estabilizar la articulación, pero también contribuye al proceso pues degenerativo, como lo venía explicando. También otra de las alteraciones específicas que nos nombraba el artículo era las lesiones meniscales y de la médula ósea. En cuanto a las lesiones meniscales, agravan el daño articular, ya que el menisco pues decía que ayuda a absorber el impacto pues de la rodilla y también ayuda a distribuir las cargas pues de la rodilla. Entonces que digamos que su lesión provoca un deterioro pues del cartílago también. En cuanto a las lesiones de la médula ósea, el artículo decía que eran observadas en un 5,19% de los pacientes. Digamos que esta rotura del ligamento cruzado pues refleja daño profundo en la estructura ósea y afecta gravemente, negativamente, a la recuperación pues del tejido, a la recuperación de este ligamento. Entonces digamos que esto
de la médula ósea pues está muy relacionado con las alteraciones en cuanto a la recuperación del tejido. Yéndonos ya más a cómo estas alteraciones pues vistas en el artículo y en cuanto a este tipo de lesión de la rodilla, cómo afectan directamente al comportamiento o a la respuesta biomecánica pues del ligamento. Digamos que nos explicaba que afecta en el impacto en la biomecánica de la rodilla, ya que un ligamento cruzado anterior roto afecta el comportamiento de la articulación por la falta de estabilidad, ya que la falta de estabilidad permite un mayor rango de movimiento anómalo o anormal, lo que incrementa las cargas de compresión y de cizalla sobre el cartílago, que pues eran cargas que hemos visto anteriormente en la clase. Entonces digamos que esto afecta de esta forma. Además, la degeneración del cartílago altera la distribución pues normal de las cargas y provoca que el tejido se desgaste de manera desigual, y esto puede ayudar a que aparezca la osteoartritis en la rodilla, digamos, en la articulación. También nos decía que afectaba en la alteración en la capacidad de amortiguación del menisco. Entonces el artículo nos explicaba, se podía evidenciar que las lesiones pues del menisco comprometen la capacidad de la rodilla para distribuir las fuerzas de una manera eficaz, que es lo que normalmente se hace. Entonces al momento en que se lesiona el menisco, digamos que este proceso normal se ve afectado, ya que esta lesión incrementa la presión sobre las superficies articulares, acelerando la degeneración del cartílago, y de esta manera se reduce la capacidad de la rodilla para soportar pues las cargas normales que soporta el cuerpo, digamos, en nuestra vida diaria, ¿no? En un proceso normal, por decirlo así. Y por último, otra pues de los puntos que pudimos evidenciar que afectan pues dentro de las respuestas biomecánicas del tejido es el derrame articular. ¿Sí? El papel pues del derrame articular dentro como de este proceso. Este derrame articular es la acumulación de líquido en la rodilla. Digamos que esto suele ser un signo de inflamación persistente. Entonces, esta inflamación crónica afecta la función del cartílago y de otros tejidos, y disminuye su elasticidad y capacidad para recuperarse del estrés mecánico. Entonces digamos que estos pues fueron como algunos alteraciones específicas que vimos pues dentro de este artículo en cuanto pues a la lesión del ligamento cruzado anterior. Y realizando el análisis pues pudimos determinar que estas alteraciones afectaban de tal manera, como lo expliqué, al tejido, ¿sí? O sea, como esa explicación de cómo afectaba las alteraciones a la respuesta biomecánica del tejido, pues eso es lo que acabo de explicar. Entonces digamos que de esa manera se evidencia que una lesión como la del ligamento cruzado anterior, que es tan grave, puede afectar también gravemente a la respuesta biomecánica pues del ligamento y pues de la rodilla en general, causando graves afectaciones pues en la articulación y para el futuro, digamos. Entonces digamos que como para concluir, se puede evidenciar, o lo que pudimos evidenciar del texto es que pues la rotura del ligamento cruzado anterior no se puede decir que es solo una lesión mecánica como tal, lo es, pero no es solo una lesión mecánica, sino que desencadena una serie pues de alteraciones en los demás tejidos de la rodilla, y esto puede llevar al desarrollo de osteoartritis, decía el artículo. Entonces pues como se evidenció, pues estas alteraciones incluían el daño progresivo del cartílago,
la formación de osteofitos y las lesiones en el menisco y algunos cambios anormales, por decirlo así, en la médula ósea. Digamos que el artículo también nos decía o nos dejaba ver que la identificación temprana pues, de estos cambios degenerativos pues mediante un proceso clínico después de esta lesión nos puede permitir una intervención más sencilla y más oportuna para pues evitar que estos cambios lleguen a un punto muy avanzado y sean más graves para nuestra articulación. Digamos que es una forma de evitar que la lesión vaya un poco más allá de lo que normalmente debería hacer. Entonces digamos que pues eso era como para terminar. Ese fue el artículo, uno de los artículos que escogimos. Y muchas gracias. La profe, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Ragón, estoy viendo biomecánica con el profesor Jonathan Roa. Bueno, pues yo voy a hablar yo encontré un artículo de lesión y generación del tendón. Aquí voy a poner donde encontré el artículo, fue en PubMed. Bueno, hablando de este tema, de la degeneración y recuperación del tendón, podemos hablar, digamos, que el tendón es un tejido conectivo que es compuesto principalmente por colágeno tipo 1. Podemos ver que las células del tendón son especializadas, llamadas tenocitos. Bueno, hablando también, digamos, de la principal función que es transferir la fuerza generada por el músculo, al hueso, digamos, permitiendo un movimiento articular. Sin embargo, digamos, este puede tener lesiones, tanto como le digo, mm, lesiones, digamos, crónicos o degenerativos, o problemas crónicos y degenerativos. Digamos, el tendón es una de la comparación de otros tejidos, es demasiado limitada para su curación. Bueno, hablando ya también durante las lesiones que experimentan el tendón, se puede hablar que son, digamos, se pueden ver cambios estructurales, tanto como el colágeno, la aumentación del colágeno y la rigidez que puede dar, o la disminución de capacidad de fuerza que se puede dar en el tendón. Digamos, durante una lesión se puede experimentar, digamos, varias, como lo explica ahorita, varios cambios estructurales. Digamos, se puede hablar de una de las lesiones que se llama tendinopatía, que se caracteriza por degenerar el colágeno y un aumento de producción de proteolicanos, digamos, lo que puede alterar la estructura del tejido, del tendón. Como le puedo explicar, las lesiones pues puede ser daño crónico, o puede ser también por un mal movimiento, una fuerza excesiva, o por tanto trabajar sin, como le digo, sin, sin algún profesional que le diga cómo hacer el movimiento de un trabajo, digamos, de un levantamiento de pesas o algo así. Porque si, digamos, hay personas que son activas y pues obviamente tienen estas lesiones, tanto por hacer malas cargas, o por un mal movimiento, un movimiento demasiado brusco. Sí, y pues digamos, estas pueden ser las lesiones más frecuentes. La lesión, digamos, que yo sepa o que yo he averiguado, que es la más fuerte, que es el tendón de Aquiles, que dura demasiado tiempo uno para recuperarse.
Bueno, pues para el tema de recuperación de un tendón se basa en tres fases: la fase de inflamatoria, la fase de remodelación y fase proliferativa. Bueno, la fase de inflamación, digamos, es una respuesta que una vez da inmediatamente, donde, digamos, las células inflamatorias invaden de una vez el tendón donde fue la lesión. ¿Listo? Para eliminar, digamos, algunos desechos, secretar unos factores de crecimiento que activan el proceso de recuperación. ¿Listo? Digamos, la fase de remodelación, digamos, se dice que es la más avanzada, ya que donde se toca el tema del colágeno tipo 3, que es reemplazado gradualmente por el colágeno tipo 1. Digamos, el tipo 1 es más fuerte y alineado en dirección de las fuerzas de tensión. ¿Listo? Digamos, donde hace un proceso de remodelación durante muchos meses, pueden haber, digamos, esta fase de remodelación, o incluso años también que se puede, digamos, uno por recuperar un tendón. Digamos, también se puede decir que la fase proliferativa, digamos, es una de las células más, digamos, una de las fases más, con células, con fibroblastos. Digamos que estos empiezan demasiado a producir el colágeno tipo 3, como lo he explicado ahorita, ya que es una forma más desorganizada y menos resistente al colágeno, ya que una producción de colágeno es crítica para la formación del tendón, digamos, del tendón o de una matriz extracelular. Digamos, se puede decir que esto es temporalmente, ya donde se proporciona una estabilidad inicial para la fase de remodelación. Se puede hablar, digamos, los modelos que se puede, en este artículo encontré los modelos experimentales de la lesión y curación. Digamos, los modelos experimentales se puede decir tanto como un daño vitro como in vivo. Esos son, digamos, esenciales para el estudio de la reparación del tendón. ¿Listo? Digamos, estos modelos son en animales, los modelos son en animales, ¿listo? Las lesiones que se pueden ver en esto son lesiones tendinosas, son inducidas para observar, digamos, los procesos de curación y de prueba de terapias, porque, digamos, para una lesión de tendón tiene que uno ir a terapias y pues hacer terapias de rango de movimiento, terapias de la fuerza, ya comenzar a trabajar con cargas de fuerza. También se puede decir que el tema de flexibilidad, porque, digamos, tanto como el tendón como el ligamento son fundamentales en nuestro cuerpo. Digamos, también se puede decir que pueden permitir, digamos, identificar los mecanismos musculares involucrados, digamos, como en el tendón, y así como se evalúa la eficacia de las intervenciones, como fases de factores de crecimiento, células madre, células biomateriales diseñados para favorecer la generación del tejido. Digamos, esto fue lo que, digamos, entendí, leí el artículo, de un breve resumen de lo que, digamos, yo leí, y saqué este breve resumen que me pareció lo más importante de este artículo. Me pareció demasiado, digamos, fantástico, porque, digamos, se trata mucho de las lesiones, qué lesiones pueden haber, qué tanta recuperación. Se involucra demasiado mucho en la fase de recuperación, de tanto de las terapias, de todo lo que tiene que ver el tendón, ¿vale? Entonces, pues este sería mi video, y ya, profe. Bueno, imaginemos que el cuerpo es como una orquesta sinfónica, ¿sí? Y cada músico representa un músculo, ¿sí?
y cada hueso representa un instrumento. En el cuerpo, los ligamentos y los tendones son como las cuerdas que conectan los músicos con los instrumentos, ¿sí? Entonces esto nos asegura que cada movimiento sea seguro y sea fluido. Bueno, como tal, los tendones son conductores para la fuerza muscular. Esto significa que son unas bandas fibrosas donde son resistentes y unen los músculos junto con los huesos, ¿sí? Esto es como, no sé, un ejemplo, es como un cable de acero que transmite la fuerza que se genera por los músculos hacia los huesos, haciendo que este produzca movimiento. Bueno, digamos que la función principal de estos es permitir, digamos que el movimiento, ¿sí? Básicamente, cuando contraemos un músculo, lo que hace el tendón es que como que intenta tirar el hueso, ¿sí? Y produce el movimiento, o sea, como que lo jala. Entonces, ejemplo, cuando yo flexiono el codo, lo que hace, no sé, cuando voy a levantar una pesa, ¿sí? Lo que hace el tendón del bíceps es que cuando hace el movimiento de flexión, el bíceps se contrae y tira del radio, ¿sí? Y pues digamos que jala el hueso del antebrazo. Entonces, pues es un claro ejemplo de lo que, o bueno, de la función del tendón. Un ejemplo más claro también es el tendón de Aquiles, ¿sí? El tendón de Aquiles generalmente conecta el músculo del gemelo con el hueso del talón, ¿sí? Y lo que hace es que es uno de los tendones más grandes y fuertes que tiene todo el cuerpo. Por otro lado, los ligamentos, digamos que son los que cuidan de las articulaciones. Estos son bandas elásticas que conectan un hueso con otro. Recordemos que el tendón conecta un músculo con hueso, el ligamento conecta hueso con otro, ¿listo? Y así se forman las articulaciones. Digamos que en algún caso son como los cinturones de seguridad del coche, ¿sí? Entonces esto nos ayuda como a mantener todo seguro y estable. Su función, digamos que principal, es darnos estabilidad en las articulaciones y limitan también el rango de movimiento, ¿no? Porque en este tipo de casos, un ejemplo, si se sobreexcede el movimiento, podría haber una luxación y eso. Estos también actúan como sensores que informan al cerebro sobre, digamos que la percepción de las articulaciones, ¿sí? Entonces, como tenemos ejemplos como el ligamento cruzado de la rodilla, ¿sí? Los ligamentos cruzados. Estos son pues fundamentales para mantener la estabilidad de la articulación durante ciertos movimientos, como un ejemplo la rotación, ¿sí? Bueno, tenemos, digamos, como que ciertas diferencias entre tendón y ligamentos. Recordemos que la función principal del tendón es transmitir la fuerza muscular, ¿sí? Y la función principal del ligamento es proporcionar estabilidad a la articulación, ¿sí? ¿Cómo se conectan? El tendón se conecta músculo-hueso y el ligamento se conecta hueso a hueso. En cuanto a tema de elasticidad, los tendones son menos elásticos que los ligamentos, ¿sí? Precisamente también por todas las funciones que esto nos dan. Un ejemplo de lesiones que pueden ocurrir, no sé, en la vida diaria. En los tendones puede ocurrir una tendinopatía o alguna ruptura del tendón, o en los ligamentos pueden sufrir esguinces, rupturas. Bueno, estos, digamos que estas partes de nuestro cuerpo son fundamentales para, digamos que para proporcionarnos o brindarnos una buena calidad de vida. Y pues estos permiten que nosotros tengamos una gran amplia gama de movimientos, por ejemplo, de la vida cotidiana, como el correr, saltar, caminar, practicar cualquier deporte. Y pues además nos ayuda, digamos, como a la ergonometría y la buena postura, y a prevenir pues
las lesiones. Digamos que extendiéndonos a una parte de cómo cuidar estos ligamentos y tendones, tenemos como que ciertos factores, un ejemplo como lo es calentar muy bien antes de hacer ejercicio, ya que pues si no se hace una debida movilidad articular y una entrada en calor correcta, pues tendemos a sufrir lesiones, ya que pues el cuerpo no tiene la temperatura adecuada para empezar, digamos, como que a realizar ciertos movimientos que requieran un gran rango, ¿sí? Esto pues aporta a los músculos una mayor elasticidad y una mayor, sí, mejora la estabilidad. Y bueno, y pues sube la temperatura de los músculos para que pues realice eso. Bueno, seguido de esto tenemos también el estirar lo que son pues regularmente. Esto pues nos ayuda a mantener una capacidad fundamental como es la flexibilidad, y nos ayuda a prevenir lesiones, que es lo que queremos, digamos que en gran medida. También tenemos, digamos, como que un debido fortalecimiento de los músculos, porque pues si nosotros tenemos los músculos fortalecidos, estos nos van a ayudar a proteger a los tendones y pues a los ligamentos, ¿sí? Bueno, en otro, digamos que factor, tenemos también el tema de la ropa que usemos. Un ejemplo con ello, el calzado. El calzado es muy importante para de pronto también prevenir lesiones y lo que son en los pies y en los tobillos. Seguido de esto, creo que como último y físicamente y emocionalmente tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Es escuchar a nuestro cuerpo siempre pues que nos intente hablar. El dolor es un factor fundamental en el cual nos dice el cuerpo como debes de parar, debes de empezar a hacer ejercicio, debes de empezar a fortalecerme, ¿sí? Debemos descansar, ¿sí? O no sé, en tal caso debemos ir al médico, un ejemplo. Es muy fundamental esto para cuidar pues digamos de nuestra salud. Entonces, como resultado tenemos que pues estas dos estructuras perdón, son esenciales, digamos que para el tema del movimiento, de la biomecánica de nosotros, y estas pues al ser aliadas trabajan en conjunto para pues permitirnos mover con facilidad y hacer, digamos, ciertos movimientos que queremos precisos, ¿sí? Ya digamos como que sabiendo la función y cómo cuidarlos, pues sabemos lo importantes que son en nuestro cuerpo y el gran papel que ellos abarcan, pues. Recordemos que al ser también por medio de un ejemplo de los mecanorreceptores del ligamento, esto nos ayuda a enviar información por la médula espinal para el cerebro, ¿sí? Para ciertos movimientos que nosotros queramos hacer. Entonces es de vital importancia pues cuidarlos y protegerlos, porque algo tan complejo que esté conectado entre sí, debemos de prestarle atención, ¿sí? Ya seguido de esto vamos a pasar junto con los dos artículos que buscamos. Los dos tienen que ver en cuanto el tema de estructuras de ligamento y tendón, y seguimos con mis compañeros. Gracias.